Después de una decepcionante campaña en Alsacia contra los franceses, Federico Guillermo iniciará una campaña en solitario contra los suecos que le hará ganar el título de Gran Elector. Su victoria en la batalla de Fehrbellin será considerada como el verdadero inicio del ejército prusiano. Un año después de que Brandeburgo firmara con Francia el Tratado de Bozen, en el que Federico Guillermo había adquirido el compromiso de abandonar la guerra franco-holandesa y permanecer neutral, el Gran Elector entró nuevamente a la alianza antifrancesa que había dejado tiempo atrás. El incumplimiento de los términos del tratado por parte de Francia, que obedecían a subsidios y fortalezas en la parte alta del Rin, llevó a que Federico Guillermo tomara la decisión de sumar sus fuerzas a las de los holandeses y de nuevo enfrentarse a las tropas de Luis XIV en 1674. El mariscal Turena estaba realizando una impresionante campaña en Alsacia. En la batalla de Entzheim, en la que sus 25.000 tropas se enfrentaron a cerca de 35.000 hombres del ejército imperial, había logrado que el duque Alejandro de Bournonville tuviera que retirarse hacia Estrasburgo. Sin embargo, y a pesar de que las tropas imperiales habían perdido más hombres que las francesas, las fuerzas del emperador volvían a incrementarse con la llegada de Federico Guillermo y sus 20.000 hombres a Estrasburgo el 14 de octubre. Ahora el ejército de Leopoldo contaba con unos 50.000 hombres y el de Turena llegaba escasamente a 20.000. Los imperialistas ahora sentían que la victoria estaba cerca. Sus generales estaban inquietos por cruzar el Rin y llegar a París. Durante el invierno, Turena decidió retirarse a su fortaleza en Hagenau, a 17 millas al norte de Estrasburgo, y de ahí a Saverne, que se encontraba a 20 millas de la misma ciudad. Esta distancia entre Hagenau y Saverne era de suma importancia, ya que era la entrada principal a Lorena y al norte de Francia. Durante su retirada hacia Salerne, Turena fue atacado por el enemigo, que había estado siguiendo sus pisadas. Un ejército de caballería de reserva de 6.000 hombres y un número de dragones franceses lograron repeler el ataque imperialista con fuego de cobertura hasta que el ejército principal de Turena lograra llegar a un campo y ocupar una posición bastante fuerte. Los imperialistas tuvieron la posibilidad de atacar desde diferentes puntos durante el recorrido de Turena o ubicarse en medio de su trayecto entre Saverne y Hagenau, pero no aprovecharon la oportunidad que esta serie de ventajas les brindaba. No es claro si fue por desconocimiento del territorio, falta de liderazgo o ausencia de iniciativa. Hacer la campaña en Alsacia con aliados que buscaban por su cuenta cosas diferentes de la guerra y enfrentarse al astuto comandante francés Enrique Turena fue un ejercicio frustrante para Federico Guillermo. En una ocasión, cerca a Marlenheim, un consejo de guerra aliado, representado por varios contingentes, tropas imperiales, brandeburgueses, tropas de Brunswick, Münster, el electorado de Sajonia y el Palatinado, rechazaron su propuesta de un ataque a Turena. Federico Guillermo puso la mayoría de la culpa por la débil exhibición en Alsacia sobre los hombros del comandante aliado, el general imperial Alexander Graf von Bournonville, descrito posteriormente por una fuente prusiana como un completo incompetente. La campaña de invierno de Turena había empezado con su retirada a Hagenau, pero esta retirada era tan solo una distracción para desarrollar un nuevo ataque a los aliados y hacerlos salir del país. La coalición antifrancesa se había atrincherado fuertemente a lo largo de la región del Vosgos y el Rin, lo que no permitiría un ataque frontal francés y tampoco alcanzar ninguno de sus flancos. Con su retirada a Hagenau y a Saverne tenía un doble propósito: mandar el mensaje de que había terminado sus operaciones por ese año y dirigir la atención hacia Hagenau para hacer que las tropas enemigas
no se ubicaran en el amplio territorio de espaldas al Rin entre Belfort y Benfelden. Así pues, el 29 de noviembre, Turena había iniciado su desplazamiento vía Lutzelstein con sus tropas y el 4 de diciembre dejaba Lixheim para llevar a sus hombres por los caminos y las pendientes de los Vosgos a través de Lorheim, Blamont, Baccarat y Padoue hacia Remiremont. La marcha fue admirablemente planeada. A cada columna se le entregaba su ruta diaria y su reencuentro se daría en Belfort. El único que sabía el propósito de este plan era Turena. Con esta maniobra, el mariscal francés esperaba sorprender a los aliados, pero estos se percataron de los movimientos mientras el francés esperaba su infantería en Remiremont, que se había retrasado debido al mal estado de las vías y la nieve. De nuevo, Turena tuvo que enfrentar varias veces a las tropas imperiales mientras se dirigía hacia el sur. El 27 de diciembre, las tropas francesas llegaban a Belfort. Los franceses pudieron conocer por los prisioneros de guerra que habían capturado en las escaramuzas anteriores que el ala izquierda de los aliados estaba reunido en Colmar y Alkirch. El mariscal decidió dividirlas avanzando hacia Mulhouse con 3.000 hombres de caballería. El 29 de diciembre, en la batalla de Mulhouse, Turena veía la victoria y hacía retroceder a las tropas imperiales. Mientras tanto, los aliados habían recibido información de inteligencia de los movimientos franceses, así que el duque de Bournonville se unió a las tropas del gran elector cerca a Colmar y juntos se dirigieron a establecer su posición entre Colmar y Turkheim. El 2 de enero, las tropas de Turena llegaban a Ensisheim. El 4 de enero ya habían alcanzado Pfaffenheim y el 5 de enero, cuando se dirigía hacia Colmar, el mariscal se encontraba con las tropas aliadas ya dispuestas en línea de batalla. Los aliados, de acuerdo con la disposición de sus tropas, querían que la batalla fuera la batalla de Colmar, pero una maniobra de Turena sobre el flanco derecho de las tropas aliadas hizo que los planes imperiales cambiaran. Ahora Turena había hecho que la batalla fuera la batalla de Turkheim. Con la ocupación de Turkheim, Turena quiso continuar su ataque y avanzar sobre el flanco derecho de su enemigo, pero cerca al anochecer, las tropas imperiales se habían retirado. Ya en la noche, entre el 5 y el 6 de enero, las tropas de Federico Guillermo y de Bournonville habían decidido abandonar el campo de batalla. Al día siguiente, Turena ya había tomado Colmar y al mismo tiempo había ordenado a 30 escuadrones que persiguieran al enemigo en retirada. Los aliados no tenían más deseo de continuar con una campaña invernal, así que se dirigieron hacia Estrasburgo y posteriormente cruzaron el Rin hacia sus cuarteles de invierno. La campaña de invierno de Turena había dado resultado. Logró expulsar a las tropas aliadas de su territorio. La campaña de invierno de Turena es reconocida como una de las más brillantes del siglo XVII. El gran elector no solo se había encontrado con la derrota frente a los franceses en Turkheim, sino que también su territorio, Brandeburgo, estaba siendo invadido por los suecos. Mientras Federico Guillermo se encontraba haciendo su campaña en Alsacia con las tropas imperiales, Luis XIV desplegaba su batería diplomática y adelantaba conversaciones con Suecia para que invadiera Brandeburgo y así obligar al elector a abandonar la campaña en el Rin. En diciembre de 1674, dos cuerpos suecos de cerca de 20.000 hombres entraban a Brandeburgo comandados por el mariscal de campo Carlos Gustavo Wrangel. Este era un escenario que despertó recuerdos de la Guerra de los 30 años. Los suecos desencadenaron sus ataques usuales sobre la desventurada población de Uckermark hasta el nororiente de Berlín. Federico Guillermo reaccionó a las noticias de la invasión con franca rabia. «No puedo llegar a otra resolución», le dijo el elector a Otto von Schwerin el 10 de febrero, «que vengarme de los suecos». En una serie de furiosas arengas, el elector, que estaba postrado en cama con gota, instó a sus súbditos, nobles y no nobles, a matar a todos los suecos en el momento en el que pudieran poner sus manos sobre ellos y romper sus cuellos sin cuartel.
Ahora empezaba la campaña contra los suecos del Gran Elector. Federico Guillermo se unió a su ejército en Franconia a finales de mayo. Cubriendo más de 100 kilómetros por semana, sus fuerzas llegaron a Magdeburgo el 12 de junio, tan solo a 90 kilómetros de los cuarteles suecos en la ciudad de Havelberg. El comando de Brandeburgo pudo establecer por informantes locales que los suecos estaban ubicados detrás del río Havel, concentrados en las ciudades fortificadas de Havelberg, Rathenau y Brandeburgo. Los suecos no habían logrado percatarse de la llegada del ejército del Elector, así que él y su comandante Georg Deflinger tenían la ventaja de la sorpresa. Decidieron entonces atacar a los suecos en su punto fuerte en Rathenau con solo 7.000 hombres de caballería. Posteriormente 1.000 mosqueteros se unirían a sus tropas. En la mañana del 25 de junio, los brandeburgueses atacaron y destruyeron las fuerzas suecas con pocas bajas. Esta derrota significaba que las tropas suecas no podrían cumplir el objetivo operacional de cruzar el Elba desde Havelberg para asegurar el banco izquierdo del río y unirse con tropas de Hannover para avanzar hacia Magdeburgo. Carlos Gustav Wrangel, que había sido designado como general de las tropas suecas en Brandeburgo, a pesar de que se encontraba enfermo y padecía de gota, dirigía sus tropas desde Havelberg. Al enterarse de la derrota en Rathenau, el veterano mariscal le dio órdenes a su hermano Volmar Wrangel de dejar Brandeburgo en el Havel y desplazarse a través de Nauen para capturar el puente en el Rin cerca a Fehrbellin, en donde planeaba reunir sus fuerzas. El comandante Derflinger estaba al tanto de los movimientos de los suecos y conocía exactamente el recorrido que harían las tropas de Wrangel. La caballería de Brandeburgo inició su carrera con la esperanza de interceptar a Volmar en Nauen. El 27 de junio se encontraban la retaguardia sueca y la avanzada de Brandeburgo en Nauen. Las dos fuerzas se ubicaron en el campo en formación de batalla, pero la superioridad numérica del ejército de Wrangel hizo que se tomara la decisión de retirarse hacia el poblado y acampar durante la noche. A la mañana siguiente, los de Brandeburgo se encontraron con que los suecos habían partido hacia Fehrbellin, así que una tropa de caballería de 130 soldados, liderados por el coronel Joachim Henning, tomaron rumbo hacia Fehrbellin para cortar el avance de Volmar. Su objetivo era evitar cualquier contacto con los suecos, llegar antes que ellos a la ciudad y destruir su único puente, y poder así evitar la retirada sueca. Tan pronto la fuerza de Henning llegó al puente, inició su destrucción prendiéndole fuego, pero las fuerzas suecas comenzaron a llegar el 28 de junio. Volmar Wrangel encontró que el puente estaba prácticamente intacto y que solo necesitaría algunas reparaciones para poder usarse y cruzar hacia la ciudad. Henning decidió dirigirse hacia la ciudad para confrontar a Volmar en caso de que pudieran arreglar y cruzar el puente y detenerlo el tiempo suficiente para que llegaran las tropas del Gran Elector. La espera fue corta. Las tropas de caballería, dirigidas por el príncipe Federico II de Hesse-Homburg, aparecían en escena. El Gran Elector le había dado la orden de que esperara su llegada antes de atacar, pero impaciente, Federico II decidió iniciar una embestida contra las tropas suecas, a quienes pudo momentáneamente hacer retroceder. Las tropas suecas lograron detener el ataque. El Elector llegó a mediodía a Fehrbellin. Ahora el ejército de Brandeburgo sumaba 7.000 soldados frente a los cerca de 11.000 que tenían los suecos. Federico Guillermo decidió organizar su ejército en la parte alta de la zona, sobre el flanco derecho de los suecos. De inmediato ordenó emplazar allí su artillería. Desde ahí sus armas podían tomar toda la posición sueca en enfilada. La artillería abrió fuego en la tarde y empezó a hacer daño en el ala derecha de los suecos. Tan pronto Federico Guillermo alineó a todo su ejército, 5.000 soldados de caballería, empezó a presionar fuertemente el ya abierto flanco derecho de los suecos con la idea de envolverlos. Por su parte, los suecos trataban de llegar a las colinas para interrumpir el fuego de la artillería. Este era el único lugar del campo en el que podía haber movimiento.
El flanco izquierdo sueco estaba bien anclado, presionando fuertemente contra los pantanos del Rin. La caballería del Elector finalmente hizo que la caballería sueca saliera del flanco derecho en desbandada y ahora podría ocuparse de la infantería, que había perdido su cobertura. La unidad que había estado tratando de desensamblar el ataque de la artillería en la colina llevó la peor parte. La caballería del Elector acabó completamente con ella. Aún así, el ala derecha sueca seguía resistiendo el ataque para que el centro y el ala izquierda de su ejército pudiera retirarse hacia Fehrbellin de manera relativamente ordenada. Al anochecer, los suecos ya habían logrado arreglar el puente sobre el Rin y habían conseguido salvar a la mayoría de su ejército, aunque Wrangel había tenido que dejar varias piezas de artillería y algunos vehículos. Con la retaguardia sueca todavía sosteniendo la ciudad y con el ejército de Brandeburgo todavía en el campo, no hubo ninguna persecución de tropas. El Elector estaba tan contento que no le importaba establecer su campamento en el terreno en el que había conseguido la victoria. Sin embargo, al día siguiente envió una fuerza de caballería fresca desde Berlín para que empujara la retirada de los suecos. Operacionalmente, la batalla debe ser vista como la culminación de una campaña notable. La salida repentina de Franconia, la rápida y dispersa marcha a través de Europa, el exitoso intento de mantener su marcha en secreto lo más posible, el reconocimiento de Rathenau como el punto clave de la posición sueca. Todo esto es el producto de una mente operacional de primera categoría. Sus objetivos fueron flexibles. Es probable que no pensara más que en liberar Brandeburgo de la ocupación extranjera. Una vez que el príncipe de Homburg tuvo los suecos a la vista en el sur del deteriorado puente de Fehrbellin, Federico Guillermo no dudó. Es claro que él quería nada menos que la completa destrucción de la fuerza que enfrentaba. En batalla mostró el mismo ojo para el terreno que tuvo en Varsovia de Marlenheim. Al reconocer en un instante el punto clave de la posición de los suecos, mezcló movimiento, fuego y choque y los convirtió en una potente combinación. Desde el Rhin hasta el Ran, difícilmente hubo un paso en falso en el arte de la guerra del gran Elector.